Lo que vas a leer es completamente real. Me lo contó un camionero de más de 70 años, un hombre duro como la llave de una rueda, que no se asusta por nada. Solo me pidió cambiar algunos nombres y lugares por respeto a la gente involucrada. Si manejas de noche por las carreteras de Michoacán, especialmente en el tramo que va de Zamora a La Piedad, préstale atención a esta historia. A él le cambió la vida. Me llamo Don Catarino y llevo más de 50 años surcando las carreteras de este país en mi camión. He visto de todo. Asaltos, accidentes, cosas que mejor ni contar. Pero hay una cosa que se me quedó grabada a fuego, y es la maldita curva del kilómetro 84, en el viejo tramo de la carretera que ahora casi no se usa. Allí siempre la veo. No es cualquier fantasma. Todos le dicen la Llorona, pero yo sé que es otra. La de la curva es más joven y no llora. Solo mira. La primera vez fue hace como 30 años. Iba cargado de aguacate, era de madrugada y una neblina pesada se había colgado del camino. En esa curva, que es cerrada y peligrosa, siempre me pongo alerta. Y esa noche, mis faros atravesaron la neblina e iluminaron a una mujer parada justo en el arcén. Iba de blanco, con un vestido sencillo, largo, que le llegaba hasta los tobillos. No estaba mojado a pesar de la neblina. Lo más raro era su cara. No era de tristeza, ni de enojo. Era una cara de sorpresa, como si alguien la hubiera empujado y no se lo esperara. Tenía los ojos muy abiertos y me miraba fijamente, siguiendo el camión con la mirada mientras yo doblaba la curva. Pasé de largo, con el corazón en la mano. Fue el cansancio, me dije. Una sombra, un poste, cualquier cosa. Pero volvió a pasar. Y otra, y otra. No todas las veces, pero sí cuando había neblina o cuando la luna estaba muy brillante. Siempre en el mismo lugar, siempre con la misma ropa, siempre con la misma mirada de sorpresa congelada. Empecé a notar detalles. El vestido no era moderno. Parecía de los años 60 o 70. Tenía el cabello largo y lacio, suelto. Y en sus manos siempre llevaba una pequeña bolsa de tela, como las que usaban las mujeres antes para llevar sus cosas. Los otros camioneros también la conocían. Le decían la novia del kilómetro 84. La leyenda entre nosotros decía que era una muchacha que iba a casarse, que su novio la había recogido para ir a la boda, pero en esa curva, por exceso de velocidad o por un despiste, el carro se salió del camino y cayó a la barranca. Ella fue la única que murió, y desde entonces espera en el lugar del accidente, confundida, sorprendida por la muerte que le llegó de repente, buscando a alguien que la lleve a su propia boda. Con los años le perdí el miedo. Hasta le hablaba al pasar. «Ya vete a descansar, muchacha», le decía en voz baja. Ella nunca respondía, solo me miraba con esos ojos que parecían preguntar «¿Por qué?». Pero hace unos 10 años, la cosa se puso fea. Iba con mi ayudante de ese entonces, un muchacho joven llamado Luis. Él no sabía nada de la leyenda. Era una noche clara, sin neblina. Al acercarnos a la curva, le dije: «Por aquí se aparece una mujer, pero hoy no la veremos. No hay neblina». Justo cuando lo dije, doblé la curva, y allí estaba ella, más cerca que nunca, casi rozando la carretera. Pero esta vez no me miraba a mí. Miraba fijamente a Luis, que iba en el asiento del copiloto. Y por primera vez no tenía la cara de sorpresa. Tenía una sonrisa pequeña, triste, pero una sonrisa al fin. Luis se quedó pálido como el vestido de ella. ¿Quién es esa mujer, don Cata? «No le hagas caso, muchacho», le dije, apretando el acelerador. Pero Luis no pudo olvidarla. Dijo que esa mujer lo había mirado como si lo reconociera. Empezó a portarse raro. Se volvió callado. Se asustaba con cualquier cosa. Una semana después renunció. «Esa mujer me espera, don Cata», me dijo la última vez que lo vi. «Me llama por las noches». Supe, por su familia, que Luis empezó a beber. Decía que una mujer de blanco lo seguía a todas partes, que lo esperaba en las esquinas oscuras. Lo internaron un tiempo en un hospital, pero no sirvió de mucho. Al año, Luis se mató con su propio carro. Volcó en una carretera solitaria. No fue en la curva del 84, pero para mí fue ella quien se lo llevó. Se había fijado en él y no lo soltó hasta tenerlo. Desde entonces ya no le hablo. Ya no le digo que se vaya. Ahora, cuando paso por la curva y la veo, bajo la mirada y sigo de largo. Rezo un Padre Nuestro por Luis y por ella.
porque ahora sé que no todas las apariciones son inofensivas. Algunas solo están esperando a alguien que las mire de vuelta, alguien cuyo miedo o cuya curiosidad les dé la fuerza para aferrarse a él. La novia de kilómetro 84 ya no espera que la lleven a la boda. Ahora busca compañía para su soledad eterna. Y si te descuidas, si cruzas una mirada con ella en la oscuridad de la carretera, puede que decida que tú eres el elegido para acompañarla. Advertencia: esta historia es real. Los nombres y lugares han sido cambiados por seguridad. El testimonio viene de un camionero retirado que arriesgó su vida. Si valoran este tipo de relatos, considérense suscritos a esta cadena de verdades. Nos arriesgamos al compartirlas. Síguenos y comenta de dónde nos estás viendo. Me dicen el Jaibo y durante 15 años fui camionero de larga ruta en la frontera norte. Pero no solo llevaba mercancía, también fui coyote por necesidad. Hoy, viejo y con los nervios destrozados, les contaré por qué dejé ese infierno. Empecé como todos, un viaje especial que pagaba 5 veces más. Era llevar a un grupo de 6 personas escondidas entre cajas de zapatos. Parecía fácil, pero la tercera vez todo cambió. Los patrones me asignaron una ruta nueva, lejos de los puntos de revisión habituales. Iba con 22 personas en el contenedor, incluyendo 2 niños. En pleno desierto de Chihuahua, una de las mangueras del sistema de aire se reventó por el calor. El interior se volvió un horno. Les juro que los gritos desde atrás aún me despiertan sudando. Golpeaban las paredes pidiendo agua. Pero yo tenía órdenes estrictas: nunca abrir el contenedor en ruta. Si la migra nos cachaba, me mataban a mí y a ellos. Durante 40 minutos manejé escuchando cómo se asfixiaban. Una mujer gritaba: ¡Mi niño, mi niño!, en un quejido que se fue apagando. Cuando por fin pude parar en un lugar seguro y abrir, el olor me hizo vomitar. Los 2 niños y un anciano ya no respiraban. Los demás apenas conscientes. Lo peor vino después. Llamé a mis contactos. En lugar de ayuda llegaron 2 hombres con una camioneta. Sin decir palabra, cargaron los 3 cuerpos como si fueran costales. A uno de los sobrevivientes que suplicaba por un hospital, le dieron un culatazo en la cabeza. «Esto no pasó, Jaibo», me dijo el jefe, limpiándose las manos con un trapo. «Si hablas, tu familia entera aparece en el desierto». Esa noche me emborraché hasta caer inconsciente. Pero no fue el fin. A la semana me obligaron a llevar otro envío. Esta vez eran puras mujeres jóvenes. Iban destinadas a un bar en Nogales. Una me mostró una foto de sus hijos y me rogó que la dejara escapar. No pude hacer nada. El punto de quiebre fue en Arizona. Iba con un cargamento de 18 personas, cuando los mormones nos tendieron una emboscada. No eran autoridades, eran vigilantes armados hasta los dientes. Empezaron a disparar contra las llantas y el contenedor. Les escuché gritar: «¡Salgan, animales!», mientras balas perforaban el metal. Los gritos de adentro se mezclaron con los disparos. Aceleré a lo loco, con las llantas reventadas, arrastrando el tráiler como pude. Cuando logré perderlos, atrás había 3 muertos y 5 heridos de bala. Esas mismas personas heridas, horas después, fueron desaparecidas por la organización para evitar problemas. Yo tuve que lavar la sangre del piso con una manguera. Dejé ese trabajo hace 10 años, pero todavía me despierto con pesadillas donde golpean el tráiler. No puedo ver un camión refrigerado sin recordar el olor. Cambié de ciudad 3 veces porque sentía que me seguían. Hoy les pido, si conocen a alguien que quiera intentar cruzar, dense cuenta del infierno que realmente es. No es una aventura. Es un negocio donde todos somos desechables. Los migrantes, los coyotes, todos. Y a los que todavía están en eso, les digo, algún día la deuda la pagan con sus familias o con su alma. Como yo, que pago con insomnio y remordimiento cada maldito día. Si llegaron hasta aquí, valoren este testimonio. Nos arriesgamos al contar estas verdades. Esto es, sin duda, lo más extraño que me ha pasado en la vida. Y les juro que no creo en fantasmas, ni en brujerías, ni en nada de eso. Soy un hombre práctico. Manejo un tráiler hace 20 años. He visto de todo en las carreteras, pero esto no me lo puedo explicar. Me llamo Rafael, tengo 46 años y soy de Guadalajara. Hace unos meses me tocó llevar un cargamento de muebles a un pueblito muy metido en la sierra de Jalisco, casi en el límite con Michoacán. Para llegar hay que tomar una terracería que parece no tener fin, rodeada de puro monte.
Iba ya anocheciendo cuando, en una de esas curvas cerradas, vi algo al borde del camino. Una pequeña veladora, dentro de un vaso de vidrio que ardía con una flama tranquila. Y justo al lado, clavada en la tierra, había una cruz negra, pequeña, de las que parecen hechas a mano, con palitos. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que había alrededor de la cruz. Juguetes viejos, una muñeca de porcelana con un ojo faltante, un carrito de madera pintado a mano, cosas así. Todo parecía de otra época. Me dio un poco de cosa, la verdad. Uno ve esas ofrendas en la carretera y sabe que marcan un lugar donde alguien murió. Pero seguí mi camino. El pueblo todavía estaba lejos. Aproximadamente 1 kilómetro más adelante, empecé a sentir un frío raro dentro de la cabina. No era el frío de la noche, era un escalofrío que venía de adentro. Y el radio que tenía sintonizado en una estación de noticias empezó a llenarse de estática. De entre el ruido blanco, creí escuchar por un segundo una risa, como de niña, muy finita. Ajusté los diales, pero no mejoró. Lo apagué. Para tratar de quitarme la espinita, encendí un cigarro. En ese momento, por el espejo retrovisor, vi algo que me detuvo el corazón. Una niña con un vestido blanco y sucio, sentada en la cama del tráiler, justo detrás de la cabina. Tenía el cabello oscuro y largo y me miraba fijamente con unos ojos enormes. Giré la cabeza de inmediato para mirar por la ventana trasera. No había nadie. Nada. Solo la lona del tráiler moviéndose con el viento. Fue el cansancio, me dije, frotándome los ojos. Llevo muchas horas manejando. Volví a concentrarme en el camino, pero la sensación de que no estaba solo en la cabina era abrumadora. Empecé a oler a tierra mojada, a pesar de que no había llovido en días. Y de nuevo, por el espejo la vi. Esta vez no estaba afuera. Estaba dentro de la cabina, sentada en la litera de arriba, columpiando las piernas. Su vestido estaba empapado y goteaba agua sobre el piso. Podía verla con todo detalle. Su piel pálida, sus labios morados. Me miraba con una tristeza que me heló la sangre. Quise gritar, pero no me salió la voz. Quise frenar, pero mis brazos no respondían. Solo podía manejar con esa niña fantasma en el espejo, mirándome. Ella levantó una manita y señaló hacia adelante, por el parabrisas. En ese instante, recuperé el control del cuerpo. Más adelante, en una curva muy peligrosa, un venado cruzó la carretera. Si no hubiera estado avisado, lo hubiera atropellado y quizás me hubiera salido del camino. Cuando pasó el susto del animal, miré de nuevo el espejo. La litera estaba vacía. El olor a tierra mojada se había ido. El radio volvió a funcionar normal. Llegué al pueblo hecho un manojo de nervios. Cuando le conté al dueño de la bodega donde descargué, un señor mayor se santiguó. «Ah, compadre», me dijo con voz grave, «usted se encontró con la veladora de la niña ahogada. Hace como 50 años, una cría se cayó al arroyo que pasa por ahí y se ahogó. La familia pone esa ofrenda donde la encontraron. Dicen que a los que les da miedo y se detienen, no les pasa nada. Pero a los que, como usted, solo pasan de largo y no le hacen caso, a esos los sigue un rato. Se sube a los coches para que la lleven de paseo, porque ella solo quería jugar. Desde entonces, no paso frente a una ofrenda en la carretera sin decir, aunque sea en mi mente, descanse en paz. Y si veo una veladora con juguetes viejos, bajo la velocidad y pido permiso. Porque ahora sé que algunas historias de la carretera no son cuentos, y que una niña que solo quería jugar puede que todavía esté esperando que alguien la lleve a casa. Lo que les voy a contar me pasó hace 3 meses. No soy hombre de creer en fantasmas, pero esto fue diferente. Me llamo Horacio, tengo 58 años y he manejado camión por más de 35. Mi amigo, mi compadre de verdad, era Elías. Juntos recorrimos medio país, nos salvamos de asaltos, compartimos cientos de cafés en puestos de carretera. Él era como un hermano. Hace 6 meses, a Elías le dio un infarto masivo mientras descargaba su tráiler en Monterrey. Se fue así, de golpe. Para todos nosotros, los de la carretera, fue un palo muy duro. La cosa rara empezó una noche, en la carretera de cuota que va a Querétaro. Iba solo, como siempre, pensando en lo mucho que lo extrañaba. De repente, en el radio se empezó a formar estática. Yo iba a apagarlo, cuando de entre el ruido salió una voz que conocía demasiado bien. Lidio, oye, gordo. Era Elías. Me decía gordo desde siempre.
Casi echo el camión a la cuneta del susto. Bajé el volumen y subí el volumen a la vez. No sabía qué hacer. «¿Elías?», dije, como un idiota, hablando solo a la cabina. La estática se dio un poco. «Cuida la curva, gordo. Está resbalosa». Miré hacia adelante. Iba llegando a una curva cerrada que sí, siempre acumula aceite y es peligrosa. Bajé la velocidad y la tomé con más cuidado. Cuando enderecé, la voz volvió, pero más débil, como si se estuviera alejando. «Yori, ya me voy, compa. Nomás quería ver que llegaras bien». Y luego silencio. El radio volvió a la música normal. Pensé que había sido mi cabeza, el cansancio, la pena. Pero hace un mes me pasó otra vez. Iba por una carretera secundaria en Sinaloa, de noche, y un carro me venía cerrando mucho, queriendo pasarme a lo bruto. De la nada, las luces altas de mi camión se encendieron solas, 2 veces como haciéndole señas al tipo. Luego el claxon sonó solo, un bocinazo corto y seco, la forma exacta en que Elías le hacía a los conductores imprudentes. El carro se hizo para atrás de inmediato y me dejó pasar. En ese momento, olí dentro de la cabina su colonia, esa que siempre usaba, mezclada con olor a café. Era su olor. Se me llenaron los ojos de lágrimas. La última vez fue la que me convenció. Iba cargado y se me reventó una llanta trasera en una bajada peligrosa. El tráiler se me empezó a ir de lado. Yo forcejeando con el volante, seguro de que era mi final. En el forcejeo, el dije que llevo en el espejo, una virgencita que Elías me regaló hace años, se soltó y cayó justo sobre mis manos en el volante. En ese instante sentí una calma rara y unas manos firmes, que no eran las mías, me ayudaron a enderezar el camión hasta que pude detenerlo a un costado. Cuando me bajé temblando, vi que no solo fue una llanta, fueron 2, y logré controlarlo de milagro. No le cuento esto a cualquiera, porque sé que piensan que estoy loco, pero yo sé lo que sentí, lo que olí y lo que escuché. Elías no se fue del todo. El camino era su vida, y a veces, cuando la noche está muy oscura y la carretera muy sola, se sube a mi cabina, como lo hacíamos antes, para acompañarme un trecho. No es un fantasma de miedo, es mi amigo, mi compadre, que todavía vela por mí desde el otro lado del volante.